Remember, this video is going to have subtitles in English. Hola, ¿qué tal amigos? Y bienvenidos a un video más de Finanzas para Dummies. En el día de hoy veremos lo que sería la devaluación versus la tasa de interés. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, a nosotros nos dan un préstamo. Nosotros estamos en Colombia y nos prestan $10,000. Primero que todo tendremos que pagar una tasa de interés. ¿Por qué? Pues tendremos que pagar un interés por usar este dinero en un determinado periodo de tiempo, ya que es un préstamo. Y segundo, tendremos que tener en cuenta la devaluación o la revaluación. Es decir, que si este préstamo, por ejemplo, dura un año, dentro de ese año nosotros tendremos que pagar más o menos de nuestra moneda local, colombiana. ¿Por qué? Digamos que para este entonces el peso vale 3.800 pesos por cada dólar. Pero al final de año vale 3.900 por cada dólar. Es decir, hubo una devaluación del peso frente al dólar, porque ahora el peso vale menos que el dólar. Ya valía menos, pero ahora va a valer menos de lo que valía antes. Entonces, como vemos, si ya vale 3.900, tendremos que pagar más de nuestra moneda. Así que vamos a desarrollar un ejercicio para entender esto mucho mejor. Nuestro ejercicio dice que tendremos un préstamo por $40,000 y tendremos que pagar un 5% de interés por ese préstamo cada año. La tasa es anual y la tasa de cambio nos dice que ahora, en el momento cero, o sea, hoy, 3.700 pesos colombianos equivalen a $1. Y por último, que la devaluación consta de que nuestro peso colombiano cada año va a valer un 2% menos frente al dólar. Es decir, que estos 3.700 pesos van a ser 3.700 algo. O sea, ya no tendremos que dar 3.700, sino una cantidad mayor. ¿Por qué? Porque pues nuestra moneda está teniendo una devaluación. Es decir, está valiendo menos respecto a esta. O sea, es más débil. Al ser más débil, tendremos que entregar más cantidades de nuestra moneda por una unidad de la otra moneda. ¿Cómo desarrollaremos este ejercicio? Primero que todo, tenemos que tener en cuenta la siguiente fórmula. Nuestra fórmula dice que es una multiplicación entre la suma de 1 más la tasa de interés y 1 más el porcentaje de devaluación, y a eso le restamos 1. Entonces, ¿cómo lo desarrollaremos? Decimos que hoy vale 3.700 pesos por cada dólar. Y eso quiere decir que $40,000 equivalen a ¿cuántos pesos? Pues multiplicaremos 40.000 por 3.700. Eso nos da 148 millones de pesos colombianos. Ahora, ya que sabemos cuánto vale nuestro préstamo el día de hoy, vamos a sacar un valor futuro. El valor futuro del préstamo en términos de dólares. Sabemos que nos prestaron $40,000 y el valor futuro es valor inicial por 1 más la tasa de interés, en este caso es este 5%, y lo elevamos a la número de periodos. Como vamos a ver el préstamo al cabo de un año y nuestra tasa es anual, pues simplemente es a la un periodo. ¿Eso cuánto nos da? Eso nos da un total de $42,000. Y ahora lo que seguirá será sacar un valor futuro, pero de nuestra tasa de cambio. ¿Por qué? Porque sabemos que vale 3.700 al día de hoy. Pero, ¿cuánto valdrá dentro de un año? Sabemos que ya se deprecia el 2% anual. Lo elevamos a 1 porque igual es un año y eso nos da un total de 3.774
pesos. ¿Por qué aquí se suma si la devaluación quiere decir que nuestra moneda es más débil? Porque si sabemos que nuestra moneda es más débil, al cabo de un año tendremos que entregar más unidades. Por lo tanto, por eso aquí es el signo positivo. Si se revaluara, sabemos que nuestra moneda es mucho más fuerte y no tenemos que dar tantas unidades como lo haríamos al principio. Por eso ahí sería un signo menos. ¿Por qué? Porque tendremos que dar un valor menos de nuestras unidades monetarias. Ahora bien, teniendo en cuenta estos dos valores futuros, ¿qué haremos? Diremos que vamos a pagar el préstamo dentro de un año de $42.000 y para ese entonces el dólar va a estar a este precio, 3.774 pesos. ¿Eso a cuánto equivale? Sabíamos que al principio equivalía a 148 millones, pero sumando la devaluación y la tasa de interés, ¿cuánto tendremos que devolver? Multiplicamos 42.000 por 3.774. Tendremos que pagar 158 millones 508 mil pesos. Esto es lo que tendremos que pagar, 158 millones 508 mil pesos. Ahora bien, ya sabemos cuánto es lo que tendremos que pagar en el futuro, pero ahora queremos saber cuánto sería la tasa que terminamos pagando. Esa tasa va a tener en cuenta la tasa de interés del préstamo y lo que sería la devaluación, porque ambas están expresados en tasas de interés, en porcentajes. Esta tasa de interés en porcentaje y la devaluación en porcentaje también. ¿Cuál es el lío? Que no los podemos sumar así como así. No podemos decir que 5% y 2% va a dar un 7% cerrado. Eso no puede ser. Vamos a calcularlo para saber cuánto es que terminamos pagando en total, por decirlo así entre comillas, de tasa de interés. Como ya les expliqué, tasa de interés junto con la devaluación. Para esto hallaremos la fórmula de tasa de interés, que es igual a valor futuro sobre valor presente, elevado a la número de periodos menos 1. En este caso, el periodo es de un año, entonces nos va a quedar 1 sobre 1. ¿Y cuál va a ser el valor futuro? Ya lo tenemos, 158 millones 508 mil. ¿Cuál va a ser el valor presente? Ya lo teníamos, 148 millones. Simplemente escoger los 158 millones 508 mil dividido entre los 148 millones y a esto le vamos a restar 1. No lo elevamos a la nada porque sabemos que 1 sobre 1 es igual a 1. ¿Eso cuánto nos da? Nos da un total de 0.071. Si esto lo pasamos a porcentaje, multiplicándolo a 100, nos da una tasa de 7.1%. Este es nuestro resultado. Es decir, que el inversionista le va a cobrar 5%, pero adicional la economía se encargará de que tenga que pagar un 2% más. Pero como ven, no podíamos sumarlo simplemente 5 más 2, sino teníamos que hacer este procedimiento para saber que es 7.1%. Teniendo en cuenta esto, el que requirió el préstamo no podía pensar simplemente que solo iba a pagar 5% de más, sino también su devaluación. Ahora, ¿para qué nos servía esta fórmula? Para ahorrarnos todos estos pasos. Apliquémosla. 1 más tasa de interés por 1 más la devaluación menos 1. Eso es igual a 7.1% anual. Si ven, esta tasa es lo mismo que esta. Simplemente que desarrollamos todo el ejercicio para que vieran cuál es la idea de este. Para que vieran cómo se desarrollaba este y cuál es la lógica detrás de un interés al tiempo de una devaluación. Tenemos el siguiente ejercicio, que ya no lo haremos tan largo como el anterior, sino simplemente aplicaremos la fórmula. Dice,
Un residente de México desea una operación de crédito, desea que le presten dinero y tiene dos alternativas. La primera alternativa con dólares americanos. El que le va a prestar los dólares americanos le va a cobrar una tasa de interés del 4,25% anual. Y hay que tener en cuenta que el dólar se va a revaluar frente al peso mexicano en 4%. Es decir, el dólar se va a volver mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque va a revaluarse frente al peso mexicano, va a ganar valor. Es decir, que al final el que va a adquirir el préstamo en México va a tener que pagar muchos más pesos mexicanos porque su moneda se va a volver mucho más débil. La alternativa 2 es con dólares canadienses. El prestamista que le va a dar el dinero, el que le va a prestar el dinero en Canadá, le va a cobrar 2,75% semestral de interés. Y hay que tener en cuenta que el peso mexicano se va a devaluar frente al dólar canadiense un 3%. Estas cifras son anuales. Ahora, ojo, porque tenemos la misma situación de arriba. Obviamente los porcentajes cambian, pero es la misma situación, sino que si se dan cuenta estamos cambiando el enunciado. El peso mexicano se va a devaluar, va a valer mucho menos que el dólar canadiense. Si el peso mexicano se devalúa frente al dólar, es lo mismo que el dólar canadiense se va a revaluar frente al peso mexicano, o sea, se va a volver más fuerte. Si el peso mexicano se devalúa, es decir, que tendremos que pagar muchas más unidades de nuestra moneda porque va a ser mucho más débil. Ahora bien, ¿cómo nos daría esas alternativas? Alternativa 1 es igual a, apliquemos la fórmula, 1 más tasa de interés, como esta no la dejamos así, y lo multiplicamos por 1 más la devaluación. En este caso, si el dólar americano se revalúa frente al peso mexicano, es lo mismo que el peso mexicano se devalúe, o sea, lo contrario de revaluar, frente al dólar en un 4%. Ahora le restamos 1 y esa operación nos da un 8,42% anual. ¿Eso qué quiere decir? Que a la final tendrá que pagar su dinero más un 8,42% de extra, que comprende el interés y la devaluación. La alternativa 2 lleva un paso de más. Sabemos que el interés es semestral, vamos a dejarlo en términos anuales por practicidad, ya que la tasa de devaluación está también en términos anuales. 1 más la tasa de interés y le elevamos a destino sobre origen. Ya saben, aquí hay un video en este canal de cómo hacer conversiones de tasas. Destino es igual a un año que tiene 12 meses sobre el origen. El origen venimos de un semestre que tiene 6 meses. Y le restamos 1. ¿Eso cuánto nos da? Nos da un 5,57% anual de tasa de interés. Ahora aplicaremos la fórmula que conocemos. 1 más tasa de interés, que va a ser esta, 5,57% por 1 más ahora la de devaluación. Sabemos que el peso mexicano se devalúa frente al dólar un 3%. Y ya teniendo en cuenta eso, decimos que el total de la operación fue de 8,73% anual. Ahora, ¿qué le sale más rentable al residente mexicano? Pues le sale más rentable la operación con dólares americanos. ¿Por qué? Porque si tiene en cuenta lo que le cobran de interés más la devaluación, va a pagar 8,42%. Y eso es mucho menor, si hablamos en términos de grandes cantidades de dinero, que el 8,73%. Si fueran cantidades menores, igual sigue siendo este préstamo en dólares americanos menor, ya que al haber hecho la conversión de tasas de semestral a anual y añadirle la devaluación, el préstamo del dólar canadiense no le salía tan rentable.
Espero les haya gustado el video, amigos. No olviden de darle like y suscribirse y nos veremos en un próximo video. Hasta luego.